Los escucho. Sí, tranquilo, profe, no hay problema. Profe, ¿sí me Sí, escucha? profe, sí se escucha. Profe, ¿sí se escucha? Aló. ¿Sí se escucha, profe? Hola. Hola, hola, hola. Qué pena, estaba con el audio apagado. Aló. ¿Con quién me comunico? Aquí con Brandon Trujillo y Anderson. Que Ok, bien. Brandon, entonces, ningún problema para la grabación, ¿cierto? Sí, ningún problema. No, Listo. sí, ningún Bien. problema. Tampoco, profe, ningún Bien, problema. Carlos, bien, ok, listo. Va entrando Carlos López a sala. Entonces vamos arrancando. Pues el interés es que arranquemos lo más temprano posible debido a que esta sala en Zoom es una sala que tiene una duración de 40 minutos. Sin embargo, ya tengo listo el grupo de Teams. El interés es que trabajemos por Teams. Vamos a trabajar por ese lado. La cuestión de videoconferencias y la entrega de algunos documentos, aunque también lo vamos a hacer por el curso. ¿Listo? Yo no he subido muchas cosas en el curso debido precisamente a que esta semana que pasó, como ustedes entenderán, la universidad ha estado como en ese vaivén de cómo organizar claramente las actividades y cómo realizar todo lo que son las actividades académicas. Entonces, de antemano quiero como echarme un minutico, uno o dos, comentando lo siguiente. Yo no voy a hacer actividades evaluativas, que es lo que creo que la mayoría de los entes académicos están solicitando, pero sí voy a hacer unas actividades de aprendizaje que tengan que ver con algo que es el aprendizaje ¿Cómo? formativo. Por lo cual, sí les No, pido el no se gran sabe favor, todavía. sí les pido el gran favor que en lo posible estas actividades las realicen. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuando iniciemos clases presenciales, si es que las hay, porque yo veo esto muy difícil, vamos a tener unas actividades que de algún modo u otro pueden sumar o les puede favorecer a ustedes en la sumatoria de actividades. No va a restar, va a sumar, pero todo está en que las haga, ¿no? Si usted no las hace, pues también no le va a sumar nada, o sea, le va a quedar cero. O sea, cero en el sentido de que no hizo nada. Pues puede hacer unas actividades presenciales, pero lo que sí quiero es que sumen bastante actividades y lo que ustedes siempre han visto que han trabajado conmigo, entre más sumen actividades, la gente pasa. Entonces, esa es la filosofía que tenemos de otro docente que ustedes saben quién es, que entre más trabajo se coloca y más se desarrolle, pues más rápido se logra culminar este curso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa estipulación que quería hacer, comienzo entonces con la clase. La clase precisamente tiene que ver con un tema principal que es el ciclo de vida de un proyecto. ¿Por qué tengo que hablar del ciclo de vida de un proyecto? Simple y llanamente porque para poder crear un proyecto yo debo encaminarme realmente a crear unas etapas o unas fases. Un proyecto, sea proyecto de grado, sea un proyecto de escuela, sea un proyecto de aula, debe cumplir unas fases, debe cumplir unas etapas. Esas etapas o esas fases son inherentes a todos los proyectos, ninguno es diferente al otro. Simple y llanamente lo que tienen son ramas distintas desde el punto de vista metodológico. Pero a la final, todos los proyectos se encaminan a esas 3 o 4 fases principales. Como están viendo en pantalla, hay dos imágenes que traje a colación y que quería que ustedes las miraran. La imagen a su derecha es un ciclo de vida de un proyecto a través de lo que es el PMBOK. ¿Qué es el PMBOK? El PMBOK básicamente son como las leyes o las políticas generales o los lineamientos a nivel mundial que se basa a través de unos estándares para crear proyectos. Estos proyectos que se planean o se comentan dentro del PMBOK son proyectos que tienen que ver desde todo punto de vista, desde un punto de vista social hasta de un punto de vista de mercadeo, hasta desde un punto de vista tecnológico. ¿Por qué hablo de estos 3 ítems importantes? Cuando hablo de la parte educativa, la parte de mercadeo y la parte tecnológica.
porque básicamente nuestra carrera está orientada en esos tres ejes. Hoy por hoy, aunque no queramos verlo, hay gente que le gusta el corte pedagógico y eso es válido, pero nosotros también tenemos mucha fase de proyectos de emprendimiento o podemos hacer emprendimiento. Y para eso usted debe saber cómo enfocar un proyecto de mercadeo, por ejemplo. Y habrán personas que no están dentro del corte pedagógico, pero sí de un corte técnico, y para eso debe, digamos que de algún modo u otro, entender cómo hacer proyectos tecnológicos. Un proyecto tecnológico no únicamente se basa en TIC, o sea, al hablar de información y comunicación, sino cuando hablamos de tecnológico también nos debemos entrar a lo que es dotación de aulas, recursos tecnológicos, recursos de dotación y cosas de ese estilo. O sea, digamos que la parte tecnológica es una amalgama grande de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso, ¿por qué traigo a colación lo del PMBOK? Porque lo del PMBOK lo vamos a abordar durante esta asignatura. Lo vamos a ir, digamos que lo vamos digiriendo poco a poco, de capítulo en capítulo, porque son casi 12, 18 capítulos. El documento, el manual estándar del PMBOK, creo que está entre 750 a 780 páginas, y pues obviamente hay que irlo abordando con calma, también teniendo en cuenta cuáles son los ítems más importantes de esos estándares. Del lado izquierdo, pues un modelo de construcción de información. Esto quiere decir lo que vengo diciendo hace un momento: los proyectos no solamente los vamos a enfocar desde un punto de vista educativo, sino que se deben administrar desde un punto de vista tecnológico. Y para eso, pues usted debe tener una gran cantidad de situaciones, como por ejemplo, lo que tiene que ser la parte de diseño, la parte de análisis. ¿Qué otra cosa podría ser? La parte de construcción. Entonces, cuando hablamos de construcción de software, que en algunos casos hablamos de software educativo o de herramientas educativas, pues debemos tener también un ciclo de vida particular, ¿no? Cuéntame, Carlos. Carlos, alzas la Profe, mano. Dime. usted está hablando de que, o sea, se van a construir proyectos pues que no van en el ámbito educativo, como yo le contaba en la presentación Sí. en el quiz, Ajá. que yo ya tengo un proyecto, pero es educativo, o Sí, sea, sí, es no, yo netamente estoy abordando los tres ejes esenciales que vamos a hablar aquí en esta asignatura. Los tres ejes son educativo, de mercadeo y tecnológico. Tres, ¿sí? ya, ya. Tres. No he dicho que ninguno de ellos, tres. Esos tres hay que abordarlos claramente, el educativo, porque los tres estamos encaminados dentro de esas tres líneas. Ah, que podemos encaminar otras líneas, sí. Por ejemplo, uno de los que yo estuve trabajando hace un año en Bucaramanga, por ejemplo, nosotros estamos encaminados a trabajar, por ejemplo, proyectos comunitarios o proyectos desde el ámbito social enfocados a la educación. ¿Sí? Es lo que generalmente hoy lo llamamos como etnoeducación, en algunos casos, cuando uno habla con etnias, ¿ya? Y eso hoy por hoy, a través del Ministerio de Educación, eso es fundamental. Pero eso es un proyecto también educativo que tiene ya un ámbito o una metodología diferente, pero digo que hay que pensar más bien en la metodología, pero sin perder de vista este ciclo de vida. ¿Listo? Ya, Ok, profe, gracias. vale. No, sí, el interés es abordar todos los ejes posibles. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo mencionado anterior, pues el contenido de esta clase rápidamente es abordar dos puntos o un punto esencial, que es recordar qué es un proyecto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque es que eh, hay gente que generalmente empieza a hacer un proyecto de grado y cree que a veces está haciendo un proyecto de entregar en una materia, o está haciendo un taller, o está haciendo un informe, o está haciendo un ensayo. No, un proyecto tiene una vasta cantidad de información, y aparte de eso debe ser algo inédito, algo propio. Por eso es importante volver a recordar qué es un proyecto. Y de ahí pues ya empezamos a abordar cinco ítems que vamos a tener en cuenta, que es el ciclo de vida de un proyecto, y luego vamos a desmenuzarlo en cada etapa.
ahí se van a dar cuenta las 4 o 5 etapas que existen. Yo las he definido en 4. Sin embargo, ante el PMBOK y otros estándares, pues se generalizan en 5. Yo lo voy a tomar en cuatro, pero no tiene lío si son 4 o 5. En total, es que usted tenga muy claro este fundamento de las etapas que se necesitan. ¿Listo? Entonces, entrando de lleno, entonces lo primero que hay que mirar es cuál es el objetivo que yo me propongo en esta clase. Simplemente lo que yo me propongo en esta clase es que ustedes conozcan qué es un proyecto y además de que conozcan un proyecto, conozcan sus etapas, las etapas del ciclo, ¿ya? Y además vamos a mirar 2 herramientas muy sencillas, gratuitas, totalmente gratuitas, sin pago, para que no van a decir, no, que el profe nos está vendiendo una herramienta. No, son totalmente gratis para precisamente poder ejecutar estas etapas de un ciclo de vida de un proyecto. Y lo importante es que usted empiece a crear un esbozo. ¿Qué es un esbozo? Pues un esqueleto, ¿no? Empieza a crear usted una estructura de su proyecto de grado o en algún caso, si ya tiene su proyecto de grado creado, pues empiece a planearlo de buena manera, indicando este ciclo de vida del proyecto. ¿Listo? Bueno, entrando entonces de lleno, podemos mirar primero qué es, o hay que recordar qué es un proyecto. Entonces, no podemos olvidarnos que un proyecto es 2 puntos, la suma de esfuerzos que en forma temporal se utilizan para generar un producto o servicio, en particular o único. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a realizar a través de una serie de mecanismos, a través de una serie de etapas, a través de una serie de actividades, una gran cantidad de actividades o de esfuerzos que van a llevar o van a conllevar una meta. Esa meta, y yo no lo quiero hablar de meta nada más porque es que cuando hablamos de meta, pues decimos simplemente, ah, no, yo hice esto y ya, no. El chiste es dejar un producto, dejar un servicio. Si usted está cumpliendo, y en este caso, pues miremoslo de algún modo u otro, con lo que está sucediendo hoy, los médicos, los camilleros, las enfermeras, ellas hoy esta gente o este personal nos ofrece un servicio y un servicio que tiene que ser de calidad. Pero bueno, debido a situaciones ya anómalas en cuanto a la parte gubernamental y eso, pues dependerá de cómo se nos ofrece el servicio. Pero nosotros como docentes estamos llevados a hacer o a cumplir a través de un proyecto la calidad de un producto y la calidad de un servicio. O sea, esto quiere decir que el proyecto debe radicar realmente en dar calidad a ese servicio o a ese producto. O sea, de una vez de entrada, usted cuando vaya a decir, voy a hacer un proyecto, encamínese que ese proyecto no es que usted vaya a hacer una actividad o vaya a hacer una serie de tareas y ya, no. Usted va a hacer unas actividades para cumplir un servicio y dejarlo haciendo de calidad. O en su defecto, entregar un producto o hacer un producto de calidad. ¿Listo? Con lo anterior, lo que quiero decir o puedo llegar a concluir es que en la carrera de licenciatura informática, en nuestra carrera, siempre nos hemos basado en ofrecer tanto servicios como productos a una comunidad en particular. En este caso, nuestra comunidad objetivo, por decirlo de esa manera, siempre ha sido la comunidad educativa, ¿cierto? Las escuelas, las universidades, las entidades de trabajo formal, trabajo no formal, ¿ya? Sin embargo, hay gente que ha tenido sus excepciones y ha ido a empresas y a entidades diferentes que no tienen nada que ver con la parte educativa y aún así han logrado dar buenos servicios y buenos productos, ¿ya? Y hablando de proyectos también, o sea, me estoy encaminando a hablar únicamente de proyectos. Ah, que yo soy profesor y estoy del magisterio. Sí, también usted, aunque no lo crea, eso es un proyecto a largo plazo desde un ámbito laboral y está ofreciendo un servicio de calidad. Entonces, teniendo en cuenta esa situación de qué es un proyecto, entonces nos vamos a basar sobre los ciclos o el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto básicamente se basa en tres etapas. Las 3 fases esenciales que usted debe tener para un proyecto es la planeación, la ejecución y el cierre. Esas son las 3 etapas esenciales. O sea, mejor dicho, esa es
el gurú, digamos, del proyecto. Si usted se sabe esas 3 etapas, usted va bien. La planeación, la ejecución y el cierre. Con esas 3 estamos ganados, ¿sí? Porque usted ya sabe que usted para poder hacer un proyecto debe planearlo, luego debe ejecutarlo y debe darle un buen cierre. No es solamente ejecutarlo y ya, sino darle un buen cierre. ¿Listo? Por otro lado, sin embargo, no podemos desmeritar que algunas fases son inherentes a estas 3. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir inherentes? Que sí o sí deben aparecer dentro de la creación de un proyecto. O sea, aparecen a pura naturaleza. Esas fases son, por ejemplo, la fase de inicio. ¿Qué quiere decir esta fase de inicio? Una fase de inicio es aquella que tiene que nacer a través de una idea. Si existe una idea, esa idea debe planearse después a través de un proyecto. O sea, el inicio es la idea, es la lluvia de ideas, es ese punto inicial con que uno arranca un proyecto. Es sentarse a hablar con una persona de manera informal, charladita, conversadita a través de un café y ahí salen ideas y a través de esa idea es que después uno empieza a planear. Entonces, eso se vuelve inherente ¿a qué se llama? A la creación de un proyecto. La otra etapa o la otra fase inherente durante toda la ejecución de un proyecto es aquella fase que se llama la fase de control. La fase de control es una fase que queramos o no, de modo natural existe a través de un proyecto. ¿Por qué? Porque debe haber un control, debe haber una regulación en los recursos, en el tiempo, en el manejo de los materiales, a la hora digamos, de gestionar un transporte. Todo eso debe tener un control. Y quiera o no, siempre debe aparecer de manera inherente un proyecto. Entonces, esas 2 etapas sí o sí van a existir, queramos o no. ¿Listo? Entonces, el nivel de cada actividad de cada etapa, como la están viendo en pantalla, va a depender de algunos grados de tiempo, ¿no? Entonces, desde el inicio, pues miramos que una idea nace en un momento dado, pero la idea de esa idea no va a quedar solamente vaga, esa idea va a transformarse en algo que es la planeación y por eso subyace allí la planeación, va subiendo, ¿cierto? Va subiendo y se va a dar un punto álgido en la planeación hasta que después va disminuyendo y quien empieza a dar un rango preponderante, un nivel preponderante, que estamos hablando ahora, pues últimamente, hablar de las curvas de las curvas exponenciales, pues miramos una curva exponencial ya en la etapa de ejecución, en donde ya empezamos a ver que el punto álgido de todo el proyecto se da a través de la ejecución, se mantiene un buen tiempo de manera estable, teniendo en cuenta de que esta estabilidad va a dedicar sobre el desarrollo de las actividades o tareas, y al final va a decrementar llegando a un punto de cierre que ya, este punto de cierre ya son los resultados, los informes, los resultados estadísticos, si en el caso educativo fuera, o la entrega de algunos productos, entonces ya empieza a ver ya uno la entrega de prototipos o cosas de ese estilo, teniendo en cuenta el tipo de proyecto. Si nos damos cuenta, la fase de control nunca aumenta. ¿Por qué nunca aumenta esa fase de control? Simplemente porque esa fase de control es preponderante durante todo el proceso, ¿no? Tanto de planeación, tanto de ejecución y tanto de cierre, y que tiene punto álgido en la ejecución, pero así, a su manera va teniendo, digamos, alguna importancia a través de todo el proyecto. Listo. Entonces, allí miramos cómo vemos cómo esas etapas en algún momento, en algún tiempo a través de la ejecución de un proyecto o de la creación de un proyecto se va dando en rangos de importancia. Sin embargo, pues miramos que estas fases de inicio, de planeación, de ejecución y de cierre, ¿cierto? También tienen algunos procesos, digamos, de aumento y disminución dependiendo de las operaciones que se realicen y de los grados de influencia de resultados, donde vemos que hay grados de influencia al inicio y hay una disminución al final, ¿no? Estos resultados al final, digamos, disminuyen cuando ya, digamos que si estamos hablando desde el punto de vista de hipótesis nulas o de hipótesis variables, pues ya empiezan a darse rangos verdaderos de que fue verdadera la hipótesis
o no. Entonces ya hay, digamos que ya disminuye como la búsqueda de ese resultado. Por eso el grado de influencia disminuye totalmente. Al principio es alto debido a que existe un problema, existe una indagación, una inquietud por hacer el proyecto y por eso se ve tan alto, ¿no? Al final, pues miramos dentro del rango amarillo y rango rojo lo que es la instalación completa y la operación completa. Esa instalación completa y operación completa, lo que nos da a entender es que ya hay un proceso completo de la metodología del proyecto y que ya ha culminado dentro de un proceso de pruebas, un proceso de arranque, un proceso de cierre, mostrando resultados ya tangibles en la entrega del producto o en la entrega del servicio. Algo importante que no quiero dejar de lado, y lo menciono ahí en ese recuadro rojo, es que dentro de la iniciación de un proyecto siempre se debe comenzar con un brainstorming o lo que generalmente conocemos como lluvia de ideas. O sea, si usted va a hacer un proyecto de grado, lo primero que yo le recomendaría es haga una lluvia de ideas, saques 10, 20, 30 ideas. No, que no puedo sacar 30. Bueno, sáquese 10 ideas bien sacadas y llévelas a un profesor que a usted le interese que lo asesore o, digamos, bueno, si fuera un proyecto de grado, pues un profesor que lo asesore. Y él con el profesor, a través de esa lluvia de ideas, el profesor le ayuda a nutrir esa lluvia de ideas y usted al final es el único, y creo que es el único responsable, quien toma la última decisión de cuál es su proyecto de grado o cuál es la idea que quiere abordar para empezar a planear su proyecto. Ahora bien, si usted estuviera en un aula de clases o en un colegio trabajando, también sucede lo mismo. Usted lo primero que debe hacer es una lluvia de ideas a través de sus compañeros de área y lo que hace precisamente es abordar una lluvia de ideas a través de poder mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde un área en particular o dos, si es posible. Y esa lluvia de ideas lo que va a ayudar es a construir o a planear precisamente ese proceso inicial del proyecto, ¿no? Entonces, fase de inicio, no se olvide, un brainstorming, una lluvia de ideas bien sabrosa, se sienta y las cuadra y después las asocia, ¿no? No las haga usted solo, porque a veces uno hace lluvia de ideas que son tan alocadas, pero siempre es bueno tener una persona que lo pueda aterrizar a uno, no necesariamente que sea del mismo área de uno, puede ser totalmente distinto. Entonces, teniendo en cuenta esa graficación, empezamos a mirar entonces que en la administración de proyectos vamos a mirar el origen, aparte de un inicio, en donde va a haber una carta inicial de proyecto, vamos a definir un alcance del proyecto y luego vamos a pasar una planeación. La planeación ya es el plan de acción como tal, es un plan donde vamos a empezar a construir ya qué es lo que queremos básicamente de ese proyecto. Luego hacemos una ejecución que ya es el avance y el diseño, el desarrollo del proyecto. Una fase de control donde empezamos a aceptar ciertas variables que son cohesivas en algunos casos o pueden ser adaptativas dependiendo de qué es lo que queremos dentro del proyecto. Y finalmente un cierre que es la entrega del producto, como lo he dicho, o en este caso, lo he mencionado ya antes, no necesariamente un producto, sino un servicio, ¿no? Un producto, un servicio que nos va a llevar a garantizar que el proyecto se hizo de manera eficaz y eficiente. Entonces, miremos y abordemos la etapa de inicio. Entonces, la etapa de inicio, como lo decíamos, se basa precisamente en las ideas iniciales de un proyecto, en donde vamos a encontrar unos mecanismos importantes de selección del proyecto a través de no necesariamente usted, como lo decía hace un momento, sino de una gran cantidad de personas, 2, 3, 4, 5 personas, donde puedan entablar varias ideas, una lluvia de ideas, graficar a través de un brainstorming, ¿sí? Generalmente se utilizan proxies y empieza uno a dar unas ideas vagas que estén relacionadas entre unas o no y empiezan a generarse precisamente la selección de un proyecto. Cuando ya estas lluvias de ideas están creadas, usted empieza a hacer una asociación. Esa asociación o esa relación de ideas lo van a conllevar precisamente a hacer el segundo paso que usted ve ahí, que es la definición del proyecto.
Ahí cuando usted ve que ya se empieza a definir algo acerca de cómo crear un proyecto, usted empieza a mirar que ya hay una garantía. Entonces usted dice, ah, mira, aquí hay una definición de un proyecto, puedo abordar este proyecto por este lado, voy a abordar estos temas, esta es la problemática y esto es lo que puedo suceder, o esta es la problemática y esto es la justificación y estos son los objetivos, los posibles objetivos a alcanzar. Y para eso usted debe plasmar ese tipo de ítems en algo que se llama la carta del proyecto. La carta del proyecto precisamente son esas bases generales que debe construir el proyecto, sin irse más allá. ¿Qué es el más allá? Hablar de una metodología, hablar de qué se llama, hablar de una metodología, hablar de posibles resultados, hablar de unos antecedentes, hablar de un marco legal. No, eso todavía no. ¿Por qué? Porque apenas estamos dando un pasito, ese pasito que estamos, de hecho, digamos que ni siquiera hemos caminado, solamente estamos gateando y para poder, digamos, caminar necesitamos primero tener definido esa carta del proyecto. Esa carta del proyecto nos va a llevar después a algo que se llama el alcance del proyecto. El alcance del proyecto es cuál es la población objetiva a la que queremos abordar, hacia dónde queremos definir ese proyecto, cuál es el punto álgido de ese proyecto y por ende, pues mostrar cuál es el producto o servicio a resolver o a entregar. Entonces, ese origen del proyecto que nace a través de esas ideas, pueden ser de varios tipos, ¿no? No necesariamente, como lo decía y se lo mencionaba a Carlos hace un momento, no necesariamente tiene que ser educativo porque estamos licenciados, no, sino que tenemos 3 o 4 cortes esenciales. Sería bueno que revisen su perfil ocupacional. Un día de estos lo podemos sacar aquí a colación en una clase y nos vamos a dar cuenta que el perfil ocupacional que tenemos como licenciado informáticos no solamente se basa únicamente en los centros educativos, sino que tenemos una amalgama de situaciones en las que podemos abordar. Entonces, ¿qué tipo de abordajes podemos hacer dentro de un proyecto en general? Avances tecnológicos, necesidades del sector o de la industria, requerimientos del cliente, necesidades de la institución o requerimientos legales que puedan existir dentro del uso de ¿qué se llama? De la parte pedagógica. Entonces, todo eso, digamos que esos cinco índices o 5 requerimientos nos pueden ayudar a abordar sobre la creación de nuestro proyecto. Es como para que usted vaya pensando de una vez y dice, bueno, yo quiero hacer mi proyecto de grado, me quiero enfocar por este lado. Ah, no, mire, yo estoy trabajando en escuela, yo quiero trabajar sobre lineamientos curriculares. Si usted va a trabajar sobre lineamientos curriculares, pues debería tener en cuenta los requerimientos legales y ya está tomando por esa línea, está tomando usted ya su enfoque. Y es importante que lo tenga muy claro. ¿Listo? ¿Cómo se trabaja la carta del proyecto? Entonces, supongamos que ya tenemos una lluvia de ideas, ya tenemos la idea, tenemos con nuestro asesor 3, 4 ideas chéveres y de esas 3, 4 ideas chéveres que tenemos ya hemos abordado, digamos, ya una fase inicial de saber que la idea que queremos es esta, la idea X. Esa idea X ya debe usted planearla en una carta del proyecto. Es generalmente lo que usted dice anteproyecto. Y eso, yo creería que el anteproyecto es todavía muy, muy grande para hablar sobre la carta del proyecto. La carta del proyecto son 1 o 2 páginas donde usted empieza a formalizar el inicio del proyecto, donde usted empieza a decir o a determinar cuáles son los ítems básicos de ese proyecto. Segundo, va a permitir identificar el proyecto por parte de los involucrados. Eso es interesantísimo. No olvidar la población objetivo. Hay gente que olvida la población objetivo y se encasilla, ¿no? Y se encasilla en el producto. Entonces dicen, no, es que yo voy a crear un OVA. Es que yo voy a crear un OVA. Excelente, chévere que va a crear un OVA. Pero ¿cuál es la población objetivo? ¿La población objetivo realmente está interesada en ese OVA? ¿Usted realmente ha indagado si la problemática de ese OVA va a solucionar realmente las problemáticas pedagógicas que tiene esta población? Esas son preguntas que tiene que tener de manera esencial la carta del proyecto para que usted pueda entender. Y finalmente, pues proporcionar una información general del proyecto, como un metadato de ese proyecto, como una fase inicial digamos, como una identificación, ¿no? Es la identificación del proyecto y por eso es una información general. ¿Qué tipo de información va a generar? Entonces, ¿qué, quién, cómo? O sea,
qué vas a hacer en ese proyecto, quién lo va a necesitar, cómo lo van a aplicar o lo van a utilizar, por qué es necesario, para qué es importante o para qué van a trabajar ese proyecto en esa comunidad y cuándo, en qué momento, ¿no? Porque hay gente que, pues, esto es importantísimo, ¿no? Llegan y dicen, no, es que yo voy a trabajar mi proyecto con la comunidad X y lo voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? No, mire, yo voy a hacer una plataforma virtual, le voy a enfocar estos cursos, le voy a poner esto. Me has dicho, le vamos a cambiar la vida a esa institución educativa. Perfecto. Pero vamos a ver que el estudiante o la persona se dedica a otros menesteres, a otras actividades, y cuando quiere hacer el proyecto ya prácticamente, digamos que el tiempo ha pasado 1 o 2 años y llega otra persona y ya ha abordado, o incluso la misma informática o la misma tecnología o los mismos lineamientos gubernamentales, terminan aplicando las actividades y terminan prácticamente no haciendo nada y tienen que cambiar la idea de proyecto. Entonces, algo importante es también jugar con el tiempo, ¿no? El tiempo es preponderante a la hora de tener en cuenta eso. ¿Qué tiene que tener una carta del proyecto? Entonces, la carta del proyecto debe estar basada en el nombre del proyecto, los responsables del proyecto, quiénes van a ser responsables, 1 o 2 personas, 3 personas, en este caso, pues dependiendo de cómo lo van a enfocar, cuál es el objetivo inicial, qué es lo que se propone. Este objetivo no quiere decir que sea un objetivo definitivo, sino es precisamente, es una idea vaga, una idea global, para que usted precisamente vaya haciendo sus primeros pininos en el desarrollo del proyecto. ¿Qué beneficios va a traer a la población objetivo? ¿Qué descripción tiene ese proyecto? ¿Cuál es la prioridad esencial de ese proyecto? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué es necesario ese proyecto trabajarlo en esa comunidad? ¿Qué tipo de productos quiere sacar de ese proyecto? ¿Y cómo va a ser el modo de aprobación? ¿Quién debe aprobar ese proyecto? ¿Quién debería estar encaminado en el proceso de aprobación? Entonces, en el caso de escuelas, hay gente que, por ejemplo, trabaja proyectos de dotación tecnológica. Y si va a ser un proyecto de dotación tecnológica, pues no solamente la debe aprobar el colegio, debe ir aprobada de otras entidades que están encaminadas a través de este proceso de proyectos. Y si es un proyecto de regalía, pues también deberá tener otra aprobación por otro lado de forma externa. Entonces, eso vamos a mirarlo más adelante, pero ya una idea general, ya uno va entendiendo de que la aprobación es importante, no solamente de la entidad en particular, sino de otro tipo de entidades. Bien, entonces, como lo decíamos, de la fase inicial, lo importante de la fase inicial es tener la carta del proyecto, sabiendo de que hay una lluvia de ideas iniciales y que esa lluvia de ideas iniciales debe abordar la selección del proyecto, el origen del proyecto, qué es lo que, hacia dónde quiere llevarlo, cuál es la identificación de ese proyecto y pues llenar esos ítems particulares que usted está viendo allí, ¿no? Eso es lo que generalmente debemos tener en cuenta. Ojo, algo importante, ¿no? Para los que han llegado tarde, la clase inicia a las 3 en punto. Si se dieron cuenta, yo estoy ya metido en mi clase, ya estoy, entonces hay gente que me está llegando, mire, ya me llegó ahorita en media hora y tratemos de llegar al menos 10 minuticos tarde para, digamos, ir abordando los temas y no se me atrasen, ¿no? Acaba de llegar uno ahorita, 3:30, ya llevamos 20 minutos hablando de este cuento. Bien, vamos a ir a la etapa de planeación. En la etapa de planeación, algo importante que se debe tener en cuenta es que si usted ya tiene ya tiene la idea, ya tiene la carta del proyecto, usted ahora lo que va a hacer precisamente es empezar a planificar cómo va a abordar todo ese objetivo que usted ha dado, así sea de manera vago. Y precisamente, ¿por qué lo digo vago? Porque aquí en la planeación es donde digamos, lo evalúa ese objetivo, donde le dice, oiga, venga, ese objetivo sí está claro o no está claro. Y ahí es donde le empieza a decir, mire, no está claro. Como no está claro, entonces hay que reformularlo. Entonces, por eso ahí es donde los asesores de trabajo de grado nos encaminamos a meterle mucho cuento
al anteproyecto, porque precisamente en esta etapa de planeación es donde nosotros lo evaluamos o pulimos la idea de proyecto que usted tiene o esa carta de prensa que usted tiene y la afinamos muy bien para que podamos, digamos, de algún modo manejar o contener sobre ese